¿Qué tal amigos? Buenas noches. Esto es Historiadores, aprendamos de la historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la democracia, debido a que también pues hay un discurso, debido a que en 2024 vamos a tener elecciones en México. Se va a elegir al presidente, va a haber elecciones sobre 8 estados y además pues va a haber una elección enorme para un grupo de diputados, senadores, tanto federales, los diputados federales como locales. Y bueno, pues efectivamente lo que hay aquí dentro de las ideas es una reflexión. Uno de los grandes avances de la modernidad ha sido el avance político. Durante toda la Edad Media y hasta el Renacimiento y un poco después, unos siglos después, hasta el siglo XVII, pues la elección de los gobiernos era un tema inviable, un tema que no existía, no se podía considerar. Fue a partir de la era de las revoluciones, particularmente la Revolución Inglesa, que se logra tener un primer planteamiento que tiene lógica, aunque fue bastante sanguinario, y es precisamente el contrato social. Vino una revolución en Inglaterra en 1648, la gente decidió sobre el futuro de su gobierno y le cortaron la cabeza al rey Carlos I. Y bueno, pues ese fenómeno después fue estudiado por un pensador llamado John Locke. John Locke es el gran aportador de nuestra teoría política moderna. Él establece que el gobierno se basa en que es un parte de la idea de que es un mal necesario. Pero si aceptamos que existe un gobierno es porque necesitamos la existencia de un gobierno, porque si no nos mataríamos. Pero ese gobierno entonces precisamente tiene un contrato. El contrato consiste en que el gobierno establece una serie de reglas y verifica, vigila el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento del orden social. Provee todas las condiciones que además deben ser las condiciones que basan y que establecen y que legitiman la existencia de un gobierno. El gobierno debe de velar por la vida, por la libertad, por la igualdad, por la supremacía de las leyes. John Locke también se adelantó a su época y propuso la división de poderes, precisamente para que hubiera una regulación entre los grupos de poder. Y estableció un gobierno ejecutivo, un poder ejecutivo y un legislativo, y también proponía un poder federal. Pero al final, dentro de esa división que después va a ser todavía estudiada por otros pensadores como Montesquieu o como Rousseau, al final vamos a encontrar que es de este periodo del cual estamos hablando, la muerte de Carlos I y de la teoría de John Locke, que surge la política moderna. El gobierno existe para velar por los derechos del pueblo. ¿De dónde dimana la existencia de un poder? ¿De dónde se origina? ¿De dónde se legitima que exista un gobierno? De que el pueblo lo elige. El gobierno está para que la sociedad funcione. Y precisamente es en ese sentido que hemos incorporado en nuestra historia mecanismos para no matarnos, para quitar al gobierno que nos sirve y poner uno nuevo. Este es precisamente el modelo que tiene la mayoría de los países modernos en la actualidad. Eligen a su gobernante y lo quitan en base a un proceso regular que son las elecciones. Y para México pues son cada 6 años, para Estados Unidos son cada 4, para varios países hay diferentes momentos en los cuales se decide el gobierno, pero al final ese es el sentido que tiene el gobierno. Y precisamente pues en ese sentido es que hemos incorporado esas reglas democráticas. No podemos hablar de una dictadura, no podemos acusar de una dictadura si seguimos las reglas, si establecemos un orden democrático, si entendemos que lo importante es la sociedad y no el grupo de amigos, y que precisamente el gobierno está para defender el derecho de todos
el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a que se cumplan las leyes, porque precisamente es así como se ordena la sociedad. Y un gobierno que vela por los miembros de su sociedad, por todos, por pobres y por ricos, por niños y por ancianos, por gente discapacitada y por las mujeres. Entonces, al final, esas son las condiciones que requiere tener un gobierno democrático. Y bueno, pues la verdad es que esa es una reflexión que tiene un fundamento histórico y que precisamente respetarla es parte de nuestra forma moderna de ser civilizados. Bueno, pues esto fue Historiadores, aprendamos de la historia. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en otra cápsula de Historiadores, aprendamos de la historia. Suscríbete al canal. Gracias, hasta luego.